quien les dejo ahora el uso de la palabra. Gracias Eduardo. Han hablado muchos temas ya del libro, de la realidad y de consolidar y profundizar. Así que voy a tomar algunos de esos temas. El primero tiene referencia a lo que dijo Carlos Heller al principio, acerca que el problema del mundo no es la riqueza, sino la distribución de la riqueza. La mala noticia de eso es que eso ya lo había anunciado Saint-Simon en 1831, que dijo: por primera vez en la historia la humanidad produce la riqueza necesaria para que no haya hambre ni miseria. El hombre era optimista y era un poco peronista, porque no sé si todos saben, nació el 17 de octubre. Así que Saint-Simon tenía una venta peruca un poco noble, pero nosotros lo valoramos por eso. El problema es que la cuestión de la distribución de la riqueza sigue estando pendiente y es de una gran actualidad. Y es de una gran actualidad porque en realidad en los últimos 10 o 15 años se ha concentrado la riqueza y ha crecido la desigualdad en todo el mundo. Globalmente ha crecido la desigualdad. Y eso pareciera que tiene que ver con políticas neoliberales que siguen siendo hegemónicas, pero sobre todo con la centralidad que mantiene el capital financiero y dentro de él el capital especulativo, que a pesar de la crisis del 2008, que muchos quizás optimistamente pensamos, bueno, ahora va a retroceder, no ha retrocedido prácticamente nada. Las reformas que ha hecho Basilea II son casi nada. El G20 se ha mostrado o impotente o falto de voluntad para hacer esa transformación, y lo cierto es que esa desigualdad sigue creciendo, y países que eran muy igualitarios, obviamente el caso más notorio es China, pero países que eran desarrollados y igualitarios, Suiza, los nórdicos, Noruega, Islandia, Suecia, en todos ha crecido la desigualdad, y ciertamente también en Estados Unidos. En el único lugar del mundo donde no creció la desigualdad, sino que decreció, fue en América Latina y en particular en América del Sur. Es una doble paradoja, porque no creció la desigualdad, es decir, mejoramos el índice de Gini en la región que tiene el baldón de ser la más desigual del mundo. Entonces, ¿por qué creció la desigualdad donde había bastante igualdad? ¿Y por qué decreció la desigualdad donde había mucha desigualdad? Y la respuesta es estrictamente política, porque América Latina, en buena medida, y sobre todo América del Sur, la mayoría de sus países salieron antes del modelo neoliberal que fue hegemónico en los 80 y en los 90. Salimos antes porque tuvimos antes la crisis, y el resto del mundo aún no ha salido de esa situación en donde el neoliberalismo sigue siendo una política hegemónica. Y cuando vemos los debates de Europa que se mencionaron, sobre todo el que está llevando adelante esa batalla en Grecia, vemos que hay cierta relación entre lo que hicimos y la realidad que todavía es dominante en muchos países. ¿Por qué logramos disminuir la desigualdad? Porque salimos del neoliberalismo y porque hubo voluntad política de redistribuir los ingresos. Fue la acción política estatal la que, en una matriz que genera desde el aparato productivo desigualdad, logró disminuir esa desigualdad a través de políticas públicas. Y no es resultado ni de la naturaleza, ni de las buenas cosechas, ni de los buenos precios internacionales, que obviamente ayudaron.
hubo una voluntad política que es la que modificó la realidad, en este caso la realidad de la distribución del ingreso. Digo esto porque cuando hablamos de debatir para construir y cuando hablamos del segundo tomo, hablamos de lo que Daniel decía, de cómo hacemos para que nunca nos vuelva a pasar lo que nos pasó una vez con las conquistas del 45-55. ¿Cómo hacemos para que esos cambios, para que todo lo conseguido se pueda profundizar de una manera que los cambios se vuelvan irreversibles? Y esto tiene que ver con la hegemonía que mencionaba él y que es uno de los temas centrales de Álvaro, de García Linera, desde el punto de vista político, pero tiene también que ver con el proceso productivo. Si nosotros no detenemos el proceso de concentración, no solo de la riqueza, sino de la producción, y el proceso de extranjerización de la economía, en este caso argentina, nosotros no vamos a poder hacer irreversible los cambios a favor de los trabajadores y el pueblo que hemos realizado en estos años, y no vamos a poder continuar avanzando en el proceso de transformación del país. Nosotros tenemos que desconcentrar la economía argentina, nosotros tenemos que hacerla mucho más democrática, pero no desde el punto de vista político, desde el punto de vista productivo, económico, desde el punto de vista de cómo se generan o quién genera los precios y los insumos, y nosotros tenemos que recuperar una mayor argentinización de nuestra economía, porque obviamente capital extranjero tendrá muchas características, pero la reinversión del mismo es limitadamente, en el mejor de los casos, realizada en donde se genera, es decir, en nuestra tierra. Con esto a lo que voy es a que nosotros tenemos que garantizar el triunfo en el 15 por la sencilla razón de que si no ganamos en el 15, arriesgamos buena parte, si no todo, lo obtenido en estos años. No es una afirmación catastrófica ni es una afirmación tremendista, es una afirmación fáctica y que no tiene necesariamente que cumplirse de un día para el otro. Simplemente con perder la voluntad política de transformar nuestra estructura productiva, de hacerla más democrática, más participativa y de dotar de más poder a los sectores sociales mayoritarios, nosotros paulatinamente vamos a ir perdiendo fuerza. Y ese es un debate que está presente y ese es uno de los dos debates centrales que yo creo que están en esta elección, en este año electoral tan difícil. Uno es este: desde el poder concentrado nacional, pero desde el poder concentrado internacional, se baja un mensaje. El mensaje es un mensaje no de ruptura, es un mensaje calmo, es un mensaje de ya está, ya se obtuvo lo que se podía obtener en los años de las vacas gordas, se obtuvieron ampliación de derechos, ya está. Hay que conformarse, hay que adecuarse. Yo diría, esa es la estrategia de la resignación. Esa es la estrategia de las fuerzas conservadoras que no quieren perder privilegios y que de hecho quieren recuperarlos. Y ese debate busca instalarse como sentido común, no solo en nuestros adversarios políticos, sino también en parte al interior del propio Frente para la Victoria. No es extraño encontrar algunos compañeros que digan, bueno, más o menos estamos bien, ahora tenemos que aguantar, vamos a ver qué pasa. No, si adoptamos la estrategia de la resignación, vamos a perder. Y tenemos que tener claro lo que señaló Carlos también. El mejor representante del proyecto de restauración conservadora es Macri. Y ese representante
de la estrategia conservadora, no solo quiere un modelo basado en las ventajas comparativas agrícolas y subordinado al mercado mundial, sino que quiere volver al endeudamiento. El endeudamiento de la ciudad de Buenos Aires es grave, pero no es grave por sí mismo. Haber pasado de 500 a 2.000 millones de dólares de deuda y ahora quedan 500 más en una ciudad que no genera dólares, porque no tiene propia exportación, no es solo grave en términos de la ciudad. Es grave porque es el anticipo de lo que va a ser y de cuál es su plan estratégico si llega al gobierno. La estrategia de Macri no tiene secreto, es volver a endeudarnos, volver a esclavizarnos al sistema financiero internacional, volver a hacernos dependientes del mismo, y eso es lo que está presente en todos sus mensajes. Por eso, a la estrategia de la resignación, nosotros debemos oponer la estrategia del debate, de la construcción, de la profundización. Debemos hablar primero entre nosotros, pero con todos los compañeros y por supuesto con toda la sociedad, para hacer ver que la defensa de la conquista de estos años pasa para consolidarse por la profundización de lo realizado en estos años. Pasa por avanzar en la modificación de nuestra estructura productiva, pasa por desconcentrar el grueso de nuestra economía, pasa por tener una densificación del tejido productivo y de pequeñas y medianas empresas y productores que modifique la capacidad de formación de precios, que modifique las necesidades de insumos externos, que avance en una sustitución que inevitablemente no va a ser como en los años 40, sino que tiene que estar profundamente ligada a la integración regional. Eso y lo que ya se mencionó acá como medidas políticas, Carlos ya lo dijo, nosotros lo tenemos en casi todos lados, la reforma financiera, la reforma tributaria, la reforma de las inversiones extranjeras, la creación de un banco de desarrollo industrial. Hay varios temas que tienen que ver estrictamente con lo productivo y hay temas que tienen que ver con lo político. Nosotros tenemos que avanzar a formas más participativas de la representación popular. Tenemos que avanzar en lograr una mayor participación, porque de lo contrario no vamos a tener la fuerza necesaria para realizar esos cambios. Ese es el debate central, y ese es un debate largo, y eso es un debate en el que hay que construir agenda. Y hay agendas además donde en el Frente para la Victoria, creo yo, tenemos aspectos muy avanzados, pero tenemos algunos atrasos notables. Nosotros tenemos un atraso evidente en el tema ambiental. No lo hemos sabido encarar bien y creo que no tenemos noción de la perspectiva estratégica, de la importancia que el tema ambiental, vinculado sobre todo al cambio climático, va a tener en el modelo de desarrollo productivo que tenemos. Nosotros no hemos avanzado lo suficiente en eso. Vinculado para eso hay algunos temas donde Daniel ha tenido alguna incidencia, que es la cuestión de la minería y la defensa del ambiente, y en qué medida nosotros ponemos valor agregado, en qué medida lo hacemos compatible con el ambiente y en qué medida tenemos un control y una apropiación de recursos naturales no renovables. Hay temas en los que tenemos que avanzar, hay temas donde tenemos que ampliar nuestra agenda, pero eso tiene que ver con el programa, con el modelo a construir. De lo que se trata ahora es de movilizar la conciencia de la gente, porque esto no es tarea solo de un candidato. Yo he lanzado la propuesta de la precandidatura y encaminada al país y estamos reuniéndonos porque creemos que hay que movilizar esas fuerzas, porque esas son las fuerzas del pueblo y porque esas fuerzas no pueden estar dormidas, tienen que estar despiertas, activas y multiplicar la voz de todos aquellos que defendemos este proyecto. Y ese es un punto. El otro punto es estrictamente político y es más sencillo de definir. El otro punto que está en juego en la elección de octubre es la respuesta a una pregunta muy sencilla, pero que tuvo un tipo de respuesta histórica y desde el 2003 tiene una respuesta distinta. La pregunta es, ¿quién manda en la Argentina? ¿Manda el representante
de la voluntad popular a través del ejercicio político de lo que ha sido votado y de representar los intereses del pueblo, o mandan los grupos concentrados, las grandes corporaciones que consideran que los que están al frente del Poder Ejecutivo y del Legislativo deben ser simples administradores y ejecutores de las decisiones de ellos, y el Poder Judicial debe ser el guardián de la legalidad de todo eso. Ese es el debate que cuestionó Néstor en el 2003, donde dijo, no, acá no mandan más esas corporaciones, acá no manda más el poder concentrado, acá va a mandar la representación popular y se va a hacer la voluntad general. Eso que inició Néstor y que continuó Cristina es el pecado esencial y presuntamente la anomalía a la que se refería Foster. La única anomalía real es tratar de ser consecuente con la voluntad popular. Y ese es un debate por el poder, y ese es un debate en donde los grupos concentrados, internos y externos, no quieren resignarse a perder ese privilegio. Al contrario, quieren producir una política que termine con la situación actual y, si es posible, un cierto escarmiento político para que el movimiento popular quede debilitado y fraccionado. Por eso, ya hemos presentado bastante. Simplemente lo que quiero decirles es, este encuentro, la presentación de este libro, es un paso más en la promoción de este debate. Nosotros vamos a continuar recorriendo el país, hemos hecho otros encuentros, son encuentros en donde, como señaló Eduardo, hablan muchos compañeros, pero son encuentros también donde nosotros queremos escuchar. Acá no se trata de bajar una línea o bajar una propuesta, acá se trata de escuchar las necesidades, las preocupaciones y las propuestas que surgen de las distintas organizaciones sociales, de los distintos referentes populares y de las distintas personas que tienen voluntad de construir una Argentina distinta. Nosotros vamos a seguir trabajando por una Argentina en donde el trabajo sea trabajo para todos y sea trabajo con derechos para todos, donde la inclusión social sea plena justicia social y donde el crecimiento sea un verdadero desarrollo económico con inclusión. Y por último, felicitar a los editores de La Tapa, que no se olvidaron de poner Malvinas en el mapa de América Latina. Vamos.